María y otras. ¿Qué será? Ya. Entonces, aquí las vírgenes son las mujeres solteras. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Las 10 vírgenes tenían esposo? ¿O cómo es la cosa? ¿Cómo entiende? A ver, Melita, ¿qué piensas? ¿Qué? No solo esposo. Pero aquí dice 10. Salieron a recibir. Bueno, aquí lo que está diciendo es que había 10 acompañando al matrimonio, eran las invitadas, ¿no? Estaban ahí, ¿cuántas estaban? 10, y tenían lámparas todas. Esto, esta costumbre hace, digamos, esta parábola hace alusión a la costumbre oriental, a la costumbre israelita, a la costumbre de esas partes de la tierra, ¿no? Las bodas se celebran de noche. El novio se traslada por la tarde al resplandor de las antorchas. ¿Con qué iban? Con antorchas, ¿no? A la casa de su novia para tomarla por esposa y conducirla a su casa. Las amigas de la boda que rodean a la novia salen al encuentro del novio a su llegada y toman parte en las ceremonias del casamiento. Lo mismo que en el banquete que tiene lugar en casa del esposo. Las lámparas o lampas, ¿de dónde viene la palabra lámparas? Viene del lampas. Denota una antorcha encendida, ¿no? Frecuentemente alimentada como una lámpara con aceite procedente de un pequeño recipiente utilizado para este propósito. Aceite, en ese tiempo no tenían el petróleo como tenemos hoy en día. Hace unos años atrás, cuando no había la luz eléctrica, en los campos especialmente, se iluminaban con velas o ¿con qué? Con candiles, ¿no? Y se ponía el querosene para el encendido de las lámparas. En el tiempo de Jesús, desde mucho más antes, utilizaban el aceite de las olivas. Bueno, contenía poco aceite y necesitaban de frecuente rellenarlo, porque iba, según el tiempo que ardía esas lámparas, se acababa el combustible. Literalmente se refiere pues a las antorchas. Ahora, hermanos, haciendo las obras, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que indica? ¿A qué hace alusión las lámparas?
el aceite. ¿A qué se refiere? A ver, hermano Orlando, ¿qué piensa usted? Podríamos decir a cada congregación y por ende cada individuo cómo estamos igualmente, cómo está nuestra fe, cómo está el conocimiento de la palabra. Exactamente, porque el aceite sería el conocimiento de cada cristiano en cada congregación local. Ya, bueno, Recibir a Cristo. hace alusión a la fe, hace alusión a las obras, ¿no? No poseen las cualidades de carácter escritas en Mateo 5, 3 al 9. No llevan el fruto del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5, 22 y 23. O sea, los que o las que llevan o llevaron poco aceite, poco combustible, entonces tienen pocas, significa que tienen pocas obras. Significa que tienen pocas cualidades de carácter escritas. No llevan el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu según Gálatas 5? Amor, paciencia, paz, etc. En Mateo 25:3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. ¿Qué quiere decir insensatas? ¿Ya? Pero en nuestro idioma, en nuestro hablar actual, ¿cómo diríamos? Perezosos. Bueno, ¿qué más? Tibios. ¿Ya? Que no piensan, ¿Cómo? que no piensan. ¿Ya? Que no piensan. Muy bien. Inconsciente. Ujú. Quiere decir también tontas. Decimos aquí, ¿no es cierto? En Ecuador por lo menos decimos tontas. Entonces nos llevan el fruto del Espíritu. Tal como está diciendo en Gálatas 5, 22 y 23. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, no llevaron suficiente combustible. Esta parábola enseña que es posible que la preparación de algunos no sea adecuada. No será suficiente, es deficiente. Es decir, en las obras, en el amor, en la fe, en las cualidades de un cristiano, es deficiente. A estas les llama insensatas. En los versículos anteriores, capítulo 24, verso 44 al 51 de Mateo, Jesús ha recalcado la necesidad de estar preparados. Y en esta parábola de las 10 vírgenes da un ejemplo de la preparación no adecuada, no suficiente. También enfatiza que vendrá el tiempo cuando será imposible hacer la preparación, como dice en segundo de Timoteo capítulo 3, ¿no? Las insensatas tenían aceite solamente para una profesión de fe. Es decir, profesaban tener fe, profesaban ser cristianas, o tenían aceite para ser miembros, tenían aceite para llamarse cristianos, tenían aceite para llamarse hermanos, discípulos, siervos. Tenían aceite para participar en la cena del Señor y para ofrendar. Pero no tomaron consigo aceite que cambia el carácter.
ni de las obras que lo demostraban ser verdaderamente cristianas, creyentes, hijas. Tales miembros tienen la luz de profesión, pero no son la luz del mundo, conforme desea nuestro Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. No son verdaderos luminares, como quiere, como resalta en Filipenses capítulo 2, verso 15. A ver cómo hago. Bueno, entonces, de esta manera manifestaron su desprecio a las invitaciones que el Señor hace. En esa ocasión, en este tiempo y en el que vendrá después de estos días. No eran importantes para ellos. Es decir, la lectura de la Biblia, las oraciones, las reuniones, el escuchar la palabra, no es importante para las personas que medianamente son cristianas. Por alguna razón estas no compraron aceite para sus lámparas para poder entrar y participar en la celebración. Hermanos, no sé si habrán leído este párrafo y no sé si habrán analizado lo que quiere decir. Bueno, aquí está la parábola para despertarnos del sueño, para despertarnos de ese descuido, para sacarnos de esa tentación de no prepararse. Porque el Señor quiere tenerle en esas bodas que nos tiene preparado. Hubiera sido inconveniente para ellos comprar aceite. No había tiempo. No había tiempo. No tenían tiempo. Quizás no había ni siquiera el deseo de hacerlo. No les faltó oportunidad, hermanos. No les fue imposible, sino que y simplemente lo descuidaron, no quisieron, tomaron como que nada. En Mateo 25:4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas llevaron suficiente aceite, estaban bien preparadas. Tenían todo el entusiasmo de estar en esas bodas. Tenía todo el deseo de estar con sus antorchas, con sus lámparas encendidas todo el tiempo que dura esa fiesta del matrimonio. Cada una de las vírgenes tenía su propia antorcha, pero les convenía tener aceite también, aceite adicional en vasijas para estar seguras de que no se apagará su luz. Nada está
por demás estar preparados. Todo tiene su recompensa. Todo esfuerzo, todo trabajo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Dice que hay recompensa por cualquier esfuerzo, por cualquier obra que el cristiano o la cristiana haga. Pero esto para algunos es sin importancia. Prefieren estar ocupados en las cosas de este mundo. Pretextos no faltan. Las prudentes son las que buscan al Señor, mientras puede ser hallado. Escuchen, lean bien, anoten Isaías 55:6. Las prudentes son las que buscan al Señor, mientras puede ser hallado. Y le llaman en tanto que está cercano. Aprovechan el tiempo que Dios nos da para la preparación correcta y suficiente. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, la vejez, la muerte, la enfermedad, hermanos, son como una noche sin luz. Me es necesario, dijo el Señor Jesús, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, entre tanto que hay luz. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Muchas personas han sido sorprendidas con alguna cosa catastrófica, enfermedades, accidentes, de repente un terremoto, de repente un incendio, cualquier cosa, una caída. Entonces, si no estamos preparados, si no tenemos suficiente aceite para poner en nuestras lámparas, hermanos, como dice aquí, las tinieblas nos sorprenderá. Juan capítulo 12, versos 35. En capítulo 25, verso 5 de Mateo. Y tardándose el esposo, Pedro explica cómo los burladores dicen que la demora del Señor es prueba de que no vendrá. Pero enseguida Pedro explica la razón verdadera. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4, verso 9, verso 15, ahí nos explica. Esta parábola habla de estar preparados para recibir al esposo, el cual no tarda en llegar. No tarda. Aunque la paciencia humana no soporta la aparente tardanza de la llegada del Señor Jesucristo, pero un día llegará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Al oír esa potente voz del Señor, muchos, tal vez, los que decimos ser cristianos, seremos sorprendidos. En vez de recibir al Señor con alegría, con gozo, en ese día tal vez
tendremos que alejarnos buscando un escondite. Es una parábola muy práctica para nosotros, puesto que la iglesia es la esposa de Cristo. Según Corintios capítulo 11, versos 2 y 3. He desposado con un solo esposo. Dice así. Cristo amó a su iglesia. Es decir, Cristo nos ama. A los hermanos que están en la plataforma y a los hermanos que estamos aquí. Y a todos los hermanos que están reunidos, a todos los hermanos que creen, a todos los hermanos que están con suficiente combustible para seguir iluminando su antorcha. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A qué? ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién ha concedido? Cristo Jesús. Felices los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9. Felices. ¿Queremos ser felices? ¿Queremos ser bienaventurados cuando venga el Señor nuestro esposo? Bueno, llevemos, acumulemos suficiente combustible para que las tinieblas no nos sorprenda y la llegada del Señor no nos sorprenda. Dejemos cualquier pretexto. Cristo nos invita a participar del gozo de esta relación con Él ahora y el gozo de recibir al Señor cuando venga. Solamente los preparados podrán participar de ese gozo eterno. Solamente los que están preparados. Los que tienen suficiente combustible para soportar cualquier ataque, cualquier viento de doctrina. Cabecearon, todos se durmieron. Es rico dormir. Pero, ¿qué tal si nosotros no estamos preparados? Y a la medianoche, a la hora menos esperada, según el verso 13 del capítulo 25. Y según capítulo 24, 36, verso 42, 44 y 50, también indica que tenemos que estar preparados. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Aunque algunos han fijado fechas, años, meses, horas, días. Pero solamente el Señor sabe en qué momento llega la hora, el minuto, el instante de llegar hasta las nubes para llevar a su amada iglesia. En ese momento muchos querrán arreglar sus lámparas. En ese momento querrán arrepentirse, pedir perdón, bautizarse, confesar, pero será tarde. Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Con qué voz vino? ¿Cómo fue su clamor? ¿Cómo será el clamor del Señor? Con voz de mando, dice, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante. Cuán terrible será este grito para los que no están preparados. Cuando Cristo venga, habrá mucho remordimiento y mucha angustia entre los que no están preparados.
¿Estamos preparados? Hermanos de la plataforma, ¿estamos preparados los hermanos que están aquí presentes? Amén. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esto ilustra cómo los hombres comúnmente toman mucho interés en estar preparados cuando saben que van a morir. Cuando Cristo venga, no habrá tiempo para hacer nada. En capítulo 25, verso 8. Y las insensatas, las descuidadas, las que no tomaron en serio la venida del esposo, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Por qué se apagaron? ¿Por qué estaban apagándose? Porque no tenía suficiente combustible. No estaban preparadas. Bueno, como dije antes, tal vez participaban en la cena, tal vez en las reuniones, tal vez en algo, pero no estaban preparadas. Son los miembros de la iglesia que durante toda la vida son indiferentes y hasta mundanos. Viven despreciando la preparación. La preparación cuidadosa hecha por los fieles. Creen que estos son muy estrictos. Así nos califican nosotros. Ellos son muy estrictos. Bueno, ¿Cristo qué era? Muy exigente, muy estricto. Y aún les llaman fanáticos. ¿A Jesús qué le decían? ¿Al apóstol Pablo qué le decía? ¿Cómo le calificaron a los apóstoles? Así mismo. Ellos son muy estrictos, muy dados a los santos, muy fanáticos. Así nos califica. Pero cuando el Señor venga, van a querer una porción de ese aceite que habían despreciado. No despreciemos. Ahora que tenemos tiempo, ahora que tenemos juventud, ahora que podemos leer la Biblia, ahora que podemos cantar con voz resonante, ahora que podemos predicar, hagámoslos. Y así estaremos con los combustibles suficientes para que nuestra lámpara no se apague. Son como Balán que decía. ¿Qué decía Balán? Muera yo, la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Pero ¿sabe qué? Pero el problema fue que este profeta no quería vivir la vida del recto, sino que amaba el premio de la maldad. Él fue tentado por el oro, las vestiduras que ofreció el enemigo. Y así perdió su oportunidad de ser fiel. Ahora se puede ver que no eran todas iguales. Esas vírgenes, aunque estaban en el mismo, digamos, en el mismo sitio, en el mismo local, no estaban todas preparadas. No eran iguales. Parecieron iguales por un tiempo, pero ahora se ve la diferencia. En la hora de la prueba, en la hora que tenía que salir a recibir con sus lámparas encendidas, no tuvieron sus lámparas
con suficiente aceite, por lo tanto, quiere decir que no estaban bien preparados. Al principio, todas las 10 vírgenes tuvieron aceite en sus lámparas, pues estaban todas encendidas, pero la insensatez consistía en que 5 de ellas no llevaban provisión suficiente, la cantidad adecuada. Es decir, sus oraciones, sus estudios bíblicos, su trabajo, su fe, no era la adecuada para la aprobación del Señor. Muchos textos hablan de la necesidad de seguir fieles y crecer después de obedecer al Evangelio. ¿Han leído esos pasajes? Después del bautismo, después de nuestro compromiso con el Señor, después de nuestro compromiso con el esposo. Muchos textos hablan de la necesidad de seguir fieles. Y a veces yo pregunto en el momento de tener ese privilegio y ese deber de bautizar. Les pregunto, ¿hasta cuándo durará este bautismo? Hasta el fin de mis días, dicen algunos. Para siempre, dice. Bueno, pero después de poco tiempo se olvidan de ese compromiso, de esa promesa, y ya no se ve en las reuniones. En Mateo capítulo 5, verso 10 al 12, habla de las bienaventuranzas. En Mateo 10, 34, 37, Mateo 13, 20 al 23, en 1 Corintios 9, 27, 1 de Pedro 1, 7, capítulo 4, verso 12, 2 de Pedro capítulo 1, verso 5 al 11, también habla de ser fieles, de ser obedientes, de estar preparados correctamente con la ayuda del Señor. El apóstol Pablo en Filipenses dijo, en Filipenses 4:13 dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en las cosas materiales y físicas, sino en las cosas espirituales. Recordemos que el apóstol Pablo fue perseguido. Echaron en la cárcel por varios años. Le apedrearon hasta dejarles inconsciente allá en Éfeso. Eran mal vistos por los propios compatriotas. Pero él tenía suficiente combustible que siguió ardiendo a pesar de las persecuciones, de los dolores, de las heridas, de las prisiones y todo lo demás. Él no se desmayó. Él no se apagó en la fe, en las obras, en la alabanza al Señor, en la lectura de la Biblia. Él escribió 14 cartas, aún estando en la cárcel. Él hizo muchas obras, mejor, quiero decir, más que los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque tenía suficiente combustible en su lámpara. Es decir, tenía verdadera fe. Tenía esa pasión de predicar la palabra, de estudiar, a tal punto que pide que por favor traiga principalmente los pergaminos. A pesar de ser un hombre instruido, un hombre inspirado, necesitaba todavía de las escrituras para seguir leyendo, para seguir mejorando, para seguir perfeccionando y tener la mente de Cristo.
Esta parábola bien ilustra el peligro del servicio mínimo. ¿Cuáles son los servicios mínimos? Bueno, todos los días tengo que trabajar, todos los días estoy ocupado, todos los días tengo mis ocupaciones, es decir, ocupaciones en las cosas materiales, pero se les olvidan las oraciones. Se les olvida de muchas cosas que el Señor pide que hagamos. Entonces le dan el servicio mínimo. Poquito de servicio. El pecado si no asistimos a todas las reuniones. ¿Es pecado si no asistimos a todas las reuniones? ¿Sí o no, hermanos? El Señor hizo en el Antiguo Testamento, sí, en el Antiguo Testamento hizo un tabernáculo para que la gente se reúna ahí y para que Dios se junte también con ellos. Bueno, cuando ya conquistaron la tierra prometida, el Señor ordenó que hiciera un templo estable, fijo. ¿Y para qué ordenó? Para que la gente se reúna con el Señor allí. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? También tenemos el deber de reunirnos. Aunque en el Nuevo Testamento ya no nos manda construir ningún templo físico. ¿Por qué? Porque nosotros somos el santuario. Nosotros, la gente reunida, somos el templo santo. Y Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuánto tenemos que ofrendar? ¿1 centavo, 2 centavos, sí, 50 centavos? ¿Cuánto? Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Bueno, las imprudentes fueron a comprar, pero cuando regresaron ya con el combustible, la puerta estaba cerrada. ¿Quién la cerró? El esposo. La versión Reina Valera revisada es la correcta, porque el griego no indica una negativa abrupta como indica en la Biblia de las Américas. La preparación es un deber individual, mis queridos hermanos y hermanas. Nadie lo puede hacer por otros. No se puede prestar porque no les sobra a nadie la fidelidad. Así también nosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. A pesar de hacer aparentemente mucho por el Señor, aquí hay esta frase. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sigamos haciendo las obras. Si ya estamos haciendo la obra, sigamos, hermanos. Mira el trabajo del hermano Anthony. Cada vez que viene. Eso se llama dedicación. Eso se llama estar encendido, tener pasión para enseñar audiblemente y también en forma escrita. Pero estamos aprovechando. ¿Cuántos de los que hemos recibido las enseñanzas escritas de nuestro hermano ha sido leída?
No sé. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, es decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nadie puede ser bautizado por otros, ni asistir por otros, ni tomar la cena por otros, ni orar por otros, ni visitar a los enfermos por otros, ni leer la Biblia por otros, etcétera. Es decir, cada uno tenemos esta tarea, esta responsabilidad. No podemos decir, bueno, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi fulano, ora por mí. Y eso es suficiente. Por las oraciones, por la asistencia de él, por la fidelidad de él o de ella, yo puedo ser salvo. No. Cada uno tenemos lo que el Señor nos ha ordenado. Cada quien tiene que desarrollar el carácter de cristiano. Ahí tenemos tantos pasajes. Principalmente, a mí me gusta este pasaje de Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, sobre las bienaventuranzas. Ahí habla de bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los santos, bienaventurados los limpios de corazón, etcétera, etcétera. Y en el verso 12 habla de la persecución que habrá contra los fieles. Pero sigamos. Por lo tanto, cada quien tiene que ir a comprar la preparación para sí mismo. Los prudentes, o sea, los juiciosos, los cuerdos, los que tienen el deseo de recibir bendiciones del Señor, siempre están diciendo a los imprudentes, id a los que venden y comprad ahora, no esperen hasta que sea demasiado tarde. En Eclesiastés capítulo 11 y capítulo 12 habla más o menos en estos mismos términos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bodas quiere decir banquete de bodas. La Biblia de las Américas dice, pero la palabra banquete se escribe con letra cursiva indicando que no es en la palabra griega. No es del idioma griego, sino del hebreo. Los novios, pongan atención aquí, mis hermanos, una pequeña historia. Los novios no salían en viaje de bodas, es decir, a la luna de miel, no. Sino que se quedaban en su casa y por una semana enterita celebraban sus bodas con sus familiares y mejores amigos, quienes los trataban como si fuera un príncipe y una princesa. Eso era la costumbre, la cultura israelita. Repito la lectura. Los novios no salían en viaje de bodas, es decir, a la luna de miel, no. Sino que se quedaban en su casa y por una semana entera celebraban sus bodas con sus familiares y mejores amigos, quienes los trataban como si fueran un príncipe y una princesa. Allí había pues alegría, había música. Bueno, una boda, ¿no? Y el Señor quiere que nosotros estemos allá en el cielo gozando de todas
las festividades de los salvados. Era la semana más feliz de sus vidas. Esta parábola encierra por lo menos dos advertencias universales. Primero, nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden obtener a último momento, en la última hora. Muchos dicen, yo me arrepentiré ya en mis últimos minutos de la vida. Muchos no tienen tiempo ni siquiera para decir Señor, ni se acordarán. Ya es demasiado tarde para que el estudiante prepare sus exámenes cuando ha llegado el momento de rendirlos. Cuando no ha estudiado, sino que ha esperado el último momento, es tarde para que puedan prepararse para dar ese examen. Lo mismo sucede con la fe. Cuando a un hombre le ofrecen un trabajo, ya es demasiado tarde para adquirir una habilidad o capacidad. Antes de conseguir ese trabajo, tiene que ya estar preparado. Lo mismo sucede con nosotros y con el Señor. Segundo punto, nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. Las vírgenes necias no pudieron pedir aceite prestado cuando descubrieron que lo que necesitaban. El hombre no puede pedir prestado una relación con Dios. Debe poseerla él mismo. Reconocieron su error, aceptaron el buen consejo, iban a comprar, pero, y aquí está un pero espantoso y triste. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Y qué pasó? Y se cerró la puerta. Este texto presenta el cuadro de los que estarán casi salvos. En Hechos 26, 28 encontramos que un señor importante de la corte romana dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poquito. ¿Fue suficiente para ser salvo, para ser cristiano? No. Mateo 25, 25, tuve miedo y escondí. ¿Qué es lo que escondió? El talento. Un talento que había recibido. En vez de darle a los banqueros, en vez de hacer negocio con ese talento, no lo hizo, sino que tuvo miedo y escondió. Fue una insensatez. No hablaba por miedo a los judíos. Algunos no querían, aunque creían en Cristo, pero a escondidas. Y por miedo a los judíos no hablaba de Jesús, no declaraba que él creía. Pero sí creía. Pero a medias. ¿Era suficiente? No. Pilato tuvo más miedo cuando oyó sobre la justicia, sobre la vida eterna. Aunque tuvo miedo, no se convirtió, no se hizo cristiano. Ahí se quedó y perdió su oportunidad de ser salvos. En Mateo capítulo 7, verso 22, pero todos estos están totalmente perdidos. El Señor en ese día que venga va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no les conozco. Que no sea con nosotros esa sentencia, que no oigamos, que nos llegue a nuestros oídos esas palabras. Debemos agregar otro pensamiento. La puerta cerrada no solamente incluye a los que no están preparados, sino también indica la seguridad de los que están adentro. Adán y Eva estuvieron por un tiempo en un paraíso, pero el hogar celestial es eterno, del cual nadie saldrá.
el lugar, el paraíso de Adán y Eva, no prestó completa seguridad. Pero en el cielo no habrá ningún tentador que lo saque. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, como indica en Apocalipsis 19:18. Por lo tanto, en Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ni oportunidad para el arrepentimiento. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Señor, Señor, ábrenos. Nunca os conocí. Apartaos, hacedores de maldad. Según Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Conocer significa aprobar, estar al tanto. Jesús dice en Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Queridos estudiantes, queridos hermanas y hermanos de la plataforma y de los que están presentes aquí, ¿se comprometen a hacer lo que acaban de leer y escuchar? Amén. Amén, Bueno. hermano. ¿Y aquí las hermanas y hermanos? ¿Sí o no? Amén. Bueno. Amén. Amén. Bueno, mi hermana, Mercedes Garcés, que el Señor la bendiga. Bueno, así hemos llegado a este final, digamos, al final de este estudio. Yo les agradezco a los hermanos y hermanas que estaban en la plataforma y a los hermanos que hicieron el esfuerzo de venir acá también. Será hasta otra oportunidad. Que el Señor los bendiga a todos.